Saludos, muy buenas tardes a los espectadores de Frontera Abierta. Regresamos para hablar de libros, de literatura y de la ciudad de Tánger. Lo hacemos de la mano de la obra Cócteles Tangerinos, del escritor, lingüista, barman Alberto Gómez Font, que nos va a honrar con su presencia, al igual que el también escritor, gestor cultural Farid Othman Ventría Ramos, el también escritor y ex corresponsal Javier Valenzuela. Espero que disfruten. 12 de la mañana, estáis en Madrid-Salobreña, ¿verdad? Son los dos sitios de donde estáis hablando, no de Tánger, aunque sí que vamos a hablar sobre todo de Tánger, y cómo no, y de este libro que enseño en la cámara, que no sé si la cámara esta, como digo, después habrá que corregir porque me lo muestra al revés, el portátil, Cócteles Tangerinos de ayer y de hoy, de Alberto Gómez Font, al que tenemos aquí, al que saludo, y saludo a los tres, y muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días. Saludos a todos. Bueno, vamos a hablar de Cócteles Tangerinos, de esta tercera edición de un libro ya que es un clásico de la ciudad, un fresco, un mural de personajes, de partes de lugares de la ciudad, de escenarios, algunos imaginarios, otros reales, otros desaparecidos. Voy a empezar a preguntarle, no a Alberto, sino a Javier, primero preguntarle si Alberto Gómez Font existe. Javier, que un día te lo preguntaste, ¿no? Pues tengo mis dudas. Yo lo considero un personaje literario y de hecho le hace varios cameos en mis novelas tangerinas y mucha gente, amigos míos, se creen que no existe, que es un ser inventado como el profesor Sepúlveda, ¿no? Pero existe y es una persona muy amable, muy educada, muy culta, y si participé en la presentación en el Cervantes de Tánger de su tercera edición de sus cócteles tangerinos, es en gran medida por eso, porque ha sabido construirse un personaje, cosa que en estos tiempos es difícil, porque en estos tiempos toda la gente es igual, reggaetoneros, tiktokeros, raperos, son todos iguales, ¿no? Influencer, pura vulgaridad, pero no, Alberto es un personaje único, perfectamente distinguible, y por eso lo presenté sabiendo cómo se llama Alberto, que no me apetece presentar todos y cada uno de los libros que ahora salen sobre Tánger, que empiezan a ser demasiado, bueno, nunca es demasiado, sobre todo que empiezan a ser mediocres e irrelevantes. Alberto, ¿qué tienes que decir por alusiones? No, por alusión no, que me hizo muchísima ilusión que Javier estuviera a mi lado ese día. Además fue un día muy especial, muy bonito, porque no, en principio no estaba previsto, pero tuvimos incluso un pianista y un cantante. Y alguien me sugirió, yo creo que fue el mismo Javier, ¿vas a preparar un trago? Y dije, pues claro. Y entonces me puse la chaquetilla que lleva conmigo tantos años como el libro, porque como tú bien has dicho, es un libro viejísimo, es un libro que desde que nació la primera edición hasta esta han pasado 30 años, 31 años de libro, engordando poquito a poco. Y esos 31 años más o menos son los que lleva la chaquetilla conmigo. Y ahora voy a presentarlo en Ceuta el día 21 de este mes, en la Biblioteca Pública de Ceuta, y estoy ya dudando si llevarme la chaquetilla o no. Porque yo creo que ya, porque en la anterior presentación que organizó Farid fue preciosa también en el Hotel Continental en Tánger, que también estuvo Javier, en aquella presentación en una coctelería efímera, como lo bautizó Farid, en un rincón precioso del Hotel Continental, también me puse la chaquetilla, o sea que va a tocar ponérsela en Ceuta seguramente. Farid, ¿qué tienes que decir? ¿Existe Alberto o no? Muy buenos días. Sé que existe porque paga el alquiler, pero quitando eso, yo diría que no, ¿eh? O sea, sí que un personaje hasta qué punto existe, ¿no? Y luego en este mundo tan encorsetado, tan cuadriculado que decía antes Javier, existir, ¿para quién existes? ¿No? Yo creo que es un personaje real para nosotros, para los demás puede parecer un personaje más anacrónico incluso,
pero nosotros celebramos el mundo en el que vivimos, celebramos esa parte de Tánger que nos toca, esa parte de Granada que nos toca, esa parte de Madrid que nos toca y esa parte de tantos sitios que nos toca, en esta actitud que guardamos de hacer realidad de la literatura y de la literatura realidad, mezclándonos entre nuestras páginas y en nuestras calles. Sí, porque has Yo dicho en el- anacrónico. Javier, perdón. No, no. En un prologuillo que le hice al libro de Alberto, la tercera edición de los cócteles, y que por razones misteriosas no aparece en el índice. Ya, ahora sí. Ahora sí, bueno, le digo, a mí cuando eran chiquitillas, mis hijas me preguntaron, una vez que estábamos en Puerto Lápice, papá, ¿Don Quijote existe? Yo dudé un segundo y luego dije, creo que sí. O sea, yo creo que Don Quijote cabalga por los llanos de la Mancha. Y creo que también Alberto existe y la prueba es que está ahí y no parece ser un producto de la inteligencia artificial. Pero pensarlo como un personaje imaginario me gusta mucho. Eso que decía Farid de literatura y realidad, realidad, literatura. Este es el juego, este es el juego. Decías que, Farid, hace un momento hablabas de un personaje, el personaje Alberto Gómez Font, hasta cierto punto un anacronismo, decías, ¿no? Que era anacrónico. Es verdad que en el libro empezamos, se ríe Alberto por el calificativo, porque, bueno, sí, yo creo que hay un punto de anacronismo, como en el libro hay un anacronismo, porque hay un diálogo permanente entre la actualidad, porque Alberto conoce el mundo en el que, el mundo del Tánger desaparecido y el actual los mezcla. Para él no hay ningún problema, no hay barreras, no es un hombre de otro tiempo, es un hombre de este tiempo que disfruta del día a día, de cada hoja del calendario, pero que está en permanente diálogo con lo que ya no está, ¿no? Para él, como digo, no hay esas barreras. ¿Es así, Alberto? ¿Estamos definiendo bien cómo te sientes bien en esa en la Me siento comunicación? anacrónico, me siento ¿Te sientes anacrónico. anacrónico? Sí, de vez en cuando hay anacronismos cotidianos en mi vida, y es que uso zapatos, por ejemplo. Y si no uso zapatos, uso botines. También mi compañero de piso tangerino, Farid, acostumbra a usar zapatos, pero mucha gente me dice, ¿por qué no usas zapatillas que son más cómodas? Lo más cómodo, ¿sí? Y yo digo, pues que no, hasta ahora no me he comprado nunca unos zapatos incómodos, no entra en mi cabeza comprarme unos zapatos incómodos. Soy anacrónico porque uso reloj de manecillas y no pago en los sitios con el reloj, no tengo un reloj de los que sirven para pagar las cuentas. Soy anacrónico porque uso Facebook más que Instagram. Soy anacrónico por miles de cosas y me encanta ser anacrónico porque me divierte mucho. En un libro tangerino de un amigo nuestro, Santiago de Luca, un libro muy divertido que se llama Los Irregulares de Tánger, retrata muy bien mi anacronismo al llamarme el chalequero impenitente o algo así, porque siempre llevo chaleco. ¿Eso es una forma de rebeldía, Alberto, de ser anacrónico en el mundo de hoy? Se habla, por el otro día había un sociólogo en la televisión que hablaba, cambiando completamente de tercio y en otro ámbito distinto, pero hablaba que en la universidad hoy lo rompedor, lo punk, lo que Javier ha contado en sus novelas del Madrid de los 80, lo que es lo rompedor hoy es ir, dicen, con repeinado y con la pulserita de la bandera de España en derecho. Perdón, en derecho, en políticas o en alguna de esos ámbitos que eran habitualmente. Es ser rompedor, es ser de alguna manera distinto, ser, como dices, anacrónico No, hoy. pero el problema de ese tipo de estética que acabas de definir es que es un poco uniforme. Es decir, que es gente que se uniforma para pertenecer a un grupo y decirnos al resto cómo piensan y qué quieren. Y eso sí que es peligroso. Yo afortunadamente no he ido nunca uniformado. Bueno, sí, fui uniformado durante 12 meses de mi vida, pero ya están casi olvidados cuando serví a la patria. Y eso que decías de que mezclo cosas que están y que no están, ayer recibí una carta de un amigo al que conocí cuando vivía yo en Rabat, que trabajaba para una de estas empresas españolas que hacen cosas en Marruecos, y me contaba que el último proyecto que tuvo en las manos antes de jubilarse, antes de venir a España,
fue comprar un terreno en Tánger que se llamaba Villa Eugenia para construir allí unos apartamentos. Imagínate cómo da vueltas el mundo. Ostras. Conozco a un tipo que estuvo a punto de derribar Villa Eugenia, pero no llegó a hacerlo él. Vamos a hablar de Villa Eugenia, entre otras muchos, pero ya que lo has mencionado. Villa Eugenia es un escenario fundamental en esta tercera parte de los cócteles. Partes de las veladas de sus protagonistas, de Beltrán Llauradó y de otros protagonistas de los cócteles, escritos y publicados en ese año, bueno, en el año 2022, para ser más concreto. ¿Por qué Villa Eugenia? ¿Qué relación te une con este espacio ya tristemente Claro que desaparecido? hace años caminando por ahí, bajando del Hotel Rembrandt hacia la playa por la cuesta esa que creo que se llama calle Marco Polo, que abajo está el Hotel Marco Polo. Bajando por esa cuesta vi un jardín abandonado con un cartel que ponía Villa Eugenia y me asomé y vi un palacete abandonado muy mágico y me gustó muchísimo. Y después, otra vez, casualidades de la vida, alguien publicó en internet un cuento mío en donde sale Villa Eugenia y al cabo de un año o dos me escribió un tipo desde Israel para decirme que qué tenía que ver yo con Villa Eugenia, porque él había veraneado allí de pequeño muchos años y este señor se llama Enrique Sancho Vizquerra y le ayudé a escribir un cuento dedicado, un librito, una pequeña novelita dedicada a Villa Eugenia y en esta tercera edición de mi libro rescato el texto que puse en el libro de este amigo mío como epílogo, que es una especie de explicación de mi amor por esa casa que todavía me duele que no esté y algunas veces voy o vamos con amigos a comer o a tomar algo justo en una especie de paseo que han hecho por encima de donde estaba esa casa, que se llama Tánger Boulevard, donde se come rico y se puede uno asomar ahí a una barandilla, mirar el mar y ver España al otro lado, como si estuviera en la torre de arriba de Villa Eugenia. ¿Tienes alguna noticia o después del libro y bueno, de haberla rescatado, haberla revivido, de que haya algún plan como felizmente en otros lugares, después hablaremos, como el Teatro Cervantes y otros puntos de Tánger que sí que está habiendo pues un cierto movimiento municipal o privado por recuperarlo? ¿Tienes alguna noticia? ¿Te llega alguna Ahí noticia? habría que derribar una mole de apartamentos, es imposible. El que sabe de recuperación de espacios es Farid, que ha colaborado mucho con el Wally y nos puede contar cosas de recuperación de espacios. Sí podría recuperarse un espacio que también sale en un cuento mío ahí, que es un espacio adorable, que Javier Valenzuela y yo estuvimos poco antes de que lo cerraran, en el año 2013, después de asistir a una preciosa exposición por el centenario del Gran Teatro Cervantes, comisariada por nuestro amigo Bernabé López García. Al salir de esa exposición, Javier y yo fuimos a tomarnos una cervecita al Dins. Después llegó el Ramadán y al año siguiente ya no lo abrieron. Pero bueno, Farid puede saber más de eso. A lo mejor él es accionista futuro del futuro Dins. Cuéntanos, Farid, cuéntanos del DINS, que también estaba en estos últimos días informándome qué ocurre y bueno, de Villa Eugenia y de otros lugares. Cuéntanos. No creo que vaya a ser yo accionista de nada, porque vamos, yo puedo ser accionista de un Sugus de piña, como mucho, pero... Sugus, palabra arcaica donde las haya, Sugus. Un sugus, un sugus. Sí, sí. Se siente uno viejuno con esta cosa, ¿eh? Últimamente hace algún chascarrillo uno y tal, y te das cuenta que la gente lo mismo no sabe ni de lo que está hablando y dices, hostias, tengo que reformarme. El DINS yo creo que acabará reabriéndose de una u otra manera. Siempre tenemos ahí amigos en común que le tienen muy echado el ojo al local, que se informan bien, que tienen planes y en este nuevo renacer de este fénix impenitente que es Tánger, ahora, lejos de lo que parecía hace unos años, de que todo lo que es la parte, digamos, de ocio nocturno y tal se iba a desplazar hacia la Corniche, hay una parte del ocio nocturno que está ahí, pero digamos que el ocio nocturno de los tangerinos de toda la vida vuelve a estar donde ha estado siempre, alrededor del boulevard. Y van abriendo nuevos sitios, se recuperan otros y de una manera interesante. El DINS entra dentro de ese circuito, pero yo creo que mínimo le quedarían un par de años hasta que esa ola llegue hasta esa zona, ¿no?
pero sorprende el cómo se reactiva en un centro histórico con tantísimo patrimonio racionalista y modernista y tal, cómo se va reactivando ese ocio nocturno. Lo último que me encontré fue una discoteca nueva de acid house y tecno árabe así bastante chulo, que quizás no sea donde yo suelo salir más, pero que sí merece bastante la pena. Y sí se ve ese movimiento. Y eso lo acompaña también un renacer que explica todo el resto de renaceres, que es el renacer de la clase media tangerina. Que si bien desapareció en los años 80, ahora vuelve a haber una clase media interesante, vuelve a haber gente de profesiones liberales que se instalan ahí. Si una chica que trabaja en un teatro, como el caso de una amiga mía, en la recepción de un teatro, ¿no? Puede permitirse tener una moto de gran cilindrada, que es lo que a ella le gusta, y vivir sola y tener una vida libre también con su pareja, que también es mujer, implica que hay una sociedad, una clase media bien afianzada y nada marginal como muchas veces desde aquí se enfoca, ¿no? Sí, mira, yo quiero ya atajar la idea, si alguien no conoce a Alberto y a sus cócteles con tangerinos, quiero atajar la idea de que es otro ejercicio de nostalgia más de aquel Tánger internacional en el que todos éramos como hermanos cristianos, judíos y musulmanes. Se hablaban muchas lenguas y se podía comprar cualquier cosa. No, Alberto, y yo creo que eso también está en la obra de Farid y en la mía, considera Tánger una ciudad viva, no un terreno arqueológico, no una ciudad arqueológica literariamente, sino una ciudad viva, sí. Se arranca de la genealogía del Tánger internacional que ninguno de nosotros hemos vivido, pero también se pasa a contar la decadencia de la ciudad en los años 80 y 90 y, lo más importante, su actual renacer. Farid, tú sabes que yo soy un obseso de esa idea. Tánger está renaciendo en este siglo XXI de un modo espectacular. Es una de las grandes ciudades del Mediterráneo, ya una de las ciudades más vivas y más prometedoras del Mediterráneo. Evidentemente que las cosas no son como eran. El propio Borges decía, bueno, yo nací en una ciudad que también se llamaba Buenos Aires. Digo, sí, efectivamente, el Tánger de ahora no, a lo mejor no es la ciudad en la que nacieron algunos de nuestros amigos. También aquello se llamaba Tánger. Pero este Tánger es vitalísimo. Y Alberto lo conoce, el actual. Una de las cosas que me gusta de verme en la ciudad actual con él es que él te dice, hay un bar nuevo, hay un restaurante nuevo, hay un grupito social nuevo, hay un museo nuevo. Es decir, que no se queda, no nos limitamos a ir a donde estaba el DINS, ponernos en la puerta y lloriquear. ¡Ay, qué buenos tiempos aquellos en que aquí venían! No, no. Y eso está en su obra. Y eso es lo que a mí me parece que la hace tan interesante, que en las 3 ediciones de los cócteles, Tánger pasa de los 50 a los años 2020. Nosotros no somos plañideras de Tánger. No. Somos parte de un presente que está vivo, que es emergente, que es saludable, que tiene muchos pros, también algunas contras, pero tiene muchos pros. Pero es parte de una ciudad que lleva viva más de 3.000 años de historia, se explica por su capacidad de adaptación. Entonces, si queremos que siga igual, es que queremos matarla. No es el caso de ninguno de nosotros, ¿no? Esto, si lo llevamos a términos republicanos para que se entienda también muy bien y además nos gusta, es como el republicano que llora por la Segunda República en vez de buscar la tercera. Si quieres una edad de oro de Tánger, pues mira por la siguiente, trabaja por hacerla. No te pongas a llorar el pasado que no fue, porque lo mismo que estás echando de menos y no te das ni cuenta son tus 18 años, que créeme, no vuelven. Claro. Y estamos en una nueva edad de oro,
hay librerías, hay sala de exposiciones, hay teatros, hay cines, hay fiestas, golfas o menos golfas. Se habla francés, inglés, darilla, castellano, bereber. Eso hay que decir que es una nueva edad de oro, porque tú lo has dicho, esa ciudad fue fundada por Anteo hace 3000 años y ha tenido millones de reencarnaciones, siendo siempre en su esencia lo mismo, una interzona, lo que William Burroughs llamó una interzona. No es una segunda patria, porque la palabra patria está mal aplicada a Tánger, es una interzona. Totalmente de acuerdo. Hablando de todas las cosas que hay en Tánger y que dejó de haber en un momento determinado en esa época de la decadencia y vuelve a haber, y tiene que ver con el título de mi libro, es que para gran alegría mía, hoy en día uno se puede tomar un cóctel en Tánger bastante dignamente. Hay dos muchachos jóvenes en el piano bar del Morocco Club en la Casbah que preparan bien los tragos. Hay un barman de mediana edad en el Hotel Hilton al lado de la estación de tren que prepara los tragos muy bien, y acaban de abrir una antigua taberna donde ponían buenas tapas y nos dolió a todos el cierre. Siempre que se cierra un bar uno tiende a ser plañidera, pero bueno, sabe que van a abrir otro, como bien ha dicho antes Farid. Cerraron Dins y cerraron Pepe Ocaña, pero ha resucitado Pepe Ocaña, no como taberna, sino como bar, donde además hay carta de cócteles y no están nada mal. También se puede tomar uno un coctelito, como no, en el Hotel Minza. Y supongo que en esos grandes hoteles donde van los millonarios ahora, como el Fairmont y otros grandes hoteles de 5, de 6 o de 7 estrellas que han abierto en Tánger, supongo que habrá buenos barmanes también. Pero vamos, en el circuito que nos movemos nosotros, los que aquí estamos, es decir, en el que podemos llegar caminando, ya se puede tomar unos buenos tragos. Es decir, que cócteles tangerinos es una realidad también en cuanto a poder tomarlos. Cócteles tangerinos, que tienen una forma deliciosa de carta de cócteles, ¿no? De carta de cócteles. Y lo que me gustó desde el primer momento fue la asociación de la palabra cócteles con Tánger, porque Tánger es una ciudad cóctel, cócteles en plural, ¿no? Hay muchos cócteles posibles en Tánger. Nunca puede ser una ciudad de pureza, es una ciudad de mestizajes, muchos mestizajes. Se produjo en los años 40, 50, un tipo de mestizaje, que es el del periodo internacional, y ahora se producen otros mestizajes. Y entonces eso se declina con la palabra cócteles. No es una ciudad de vinos puros, aguas puras o cervezas puras. Es una ciudad, y la buena idea de Alberto de asociar cócteles con Tánger es perfecto. Conecta con la interzona de Burroughs, en un sitio donde no se sabe qué pasa, pero se están mezclando historias, y de esas historias están saliendo cosas fantásticas y cosas en ocasiones horrorosas. Os quería preguntar, al hilo de lo que está diciendo Javier y antes Farid, de esa, esa asociación también frecuente en los últimos años de que en la literatura o sobre todo la literatura, se vincula a Tánger siempre con ese periodo glorioso, es una recurrencia permanente al pasado, se olvida el presente. ¿Por qué creéis que esa crítica está ahí también? ¿Quiénes han sido los que han incurrido en eso? No os digo que mencionéis obras, ni libros, ni personajes, pero ¿por qué esa necesidad de excusar o de aludir a ello? ¿Qué ha pasado con Tánger y dónde ha estado el problema? Mucha gente lo que añora es su infancia y juventud en Tánger, ¿no? Que coincide por los años 50, 60. Entonces nos cuentan su vida, su infancia deliciosa, los tiempos de infancia, y hay una cierta incapacidad de vivir el Tánger del siglo XXI, ¿no? Y lo bueno que tenemos nosotros tres y otros autores es que hemos vivido el Tánger del siglo XXI
y nos ha gustado. Que si vamos a Tánger no es para decir, miren, aquí vivió Paul Bowles, ¿no? O a este bar iba William Burroughs, sino para ir a bares y a restaurantes y a fiestas en las que no estuvieron ni Burroughs, ni Paul y Jane Bowles, ni Ángel Vázquez, ¿no? Autores a los que apreciamos. Yo aprecio mucho a Ángel Vázquez, William Burroughs, Jane Bowles o mi amigo Mohamed Chukri, pero la vida sigue y no nos podemos quedar todo el tiempo, oh, en mi juventud. Bueno, yo en mi juventud tenía pelo, pero ahora ya no tengo pelo. Y lo que tengo que hacer es seducir con mi calborota. Es en lo que me empeño en hacer. Hay un pecado original ahí en todo eso. Ya hay escritos del siglo I en el que ya te marca cómo la bahía de Tánger, abierta hacia el Mediterráneo, protegida del Atlántico, etcétera, ya te marca una realidad de comerciantes, de artistas y tal que se instalan, como ya en ese mismo siglo I te hablan de que hay una especie de lingua franca, de que la gente no vive dividida por barrios en ese Tánger romano, sino que viven todos como ciudadanos del intramuros, etcétera, etcétera. Tú vas saltando de periodo histórico a periodo histórico y en todos los momentos de edad de oro, por llamarlo de alguna manera, que es el síndrome, porque todos estos que escriben desde el síndrome de la edad de oro. En todas esas edades de oro reales te da lo que la geografía te conforma como carácter de la ciudad. Una ciudad abierta, protegida, en la que puedes ser lo que tú quieras y en la que se habla todo mezclado y tal. Al punto de que, bueno, hablamos del Tánger Internacional, pero es que el Tánger Internacional es una consecuencia de lo que ha sido Tánger siempre, y sobre todo el Tánger a partir del siglo XVII, cuando pasa a ser capital diplomática del Reino de Marruecos y en la que se permite que haya población extranjera viviendo a un porcentaje bastante alto. El Tánger de hoy es más cosmopolita que el Tánger de la época internacional, y es así. El Tánger de la época internacional tenía mayor porcentaje de europeos, pero más cosmopolita el de ahora, que hay filipinos, que hay coreanos, que hay chinos, que hay una cantidad maravillosa de subsaharianos viviendo en la ciudad y que se sienten ciudadanos. Y lo que te rescatan es que se sienten ciudadanos, que es una ciudad en la que te puedes sentir ciudadano. Ese es el alma de la ciudad. Y el pecado original que os decía es que, por ejemplo, una edad de oro no son los años de los beatniks. Los beatniks, yo me los leo, me encantan, he llegado a conocer a algunos muy bien, pero ellos llegan en un momento de marginalidad cuando la ciudad empieza a caer la economía de manera estrepitosa, se va toda la población judía local, e insisto en lo de local, se va y se queda la ciudad cojeando la mesa, y luego de esa necesidad nace el que tú puedas comprar voluntades. Y Tennessee Williams no, pero muchos del resto de los beatniks que estaban podían comprar voluntades con el poco dinero con el que sobrevivían en Tánger. Entonces podían malvivir en el Muniria y comprar voluntades y drogas. Pues eso no es una edad de oro. Sobre todo para el local no es una edad de oro, porque la voluntad que podían comprar era la tuya. Farid, me acordé de tu último libro el domingo pasado. Estaba yo en mi casa de Medina Rioseco dentro de un bar viendo nevar y dije, qué raro que no nieve dentro del bar. Porque en la última novela de Farid nieva dentro de un café, ¿no? Y hablando de Tánger y hablando de cafés, quería yo contar lo bonito que es, ya tan entrado el siglo XXI, ya estamos en la cuarta parte de ese siglo ya, cómo uno puede sentarse en determinados cafés de Tánger a ver pasar a la parroquia yendo y viniendo por la calle y ver cómo Tánger es el Tánger del 2025 y sigue siendo, ¿por qué no?, el Tánger de 1930 o de 1960, porque se ven pasar personajes que parece que se han escapado de aquel tiempo y siguen caminando por la calle y son de hoy. Son personajes que están vivos y son de hoy y uno puede escucharlos hablar, pero cuando los mira dice, caramba, este se ha escapado de una película, de un libro. Es una ciudad muy mágica y que nos regala muchísimos caracteres muy cinematográficos y muy literarios, con estar sentado un rato, media horita, en la terraza del Café de París o del Café Tingis. Es verdaderamente apasionante cómo esa ciudad de hoy sigue viviendo en sí misma lo que fue y lo que será. Es un gran escenario.
es una ciudad de locos maravillosos. Yo creo que lo hemos hablado varias veces. Hay que estar un poco chalao en el buen sentido de la palabra. O sea, no locos peligrosos, locos maravillosos. Y efectivamente pasan todas las épocas, desde la bíblica, desde personajes que ves bíblicos, hasta caballeros dandis ingleses y franceses del siglo XIX y comienzos del XX, hasta beatniks, hasta modernos de ahora. Hay una cosa que quería decir que me ha gustado, Farid, que hablamos siempre de los nostálgicos del Tánger del periodo internacional, pero nosotros también conocemos a nostálgicos del periodo del Tánger decadente de los 70, 80, 90. Esa gente que lamenta y dice, ¡ay! Es que han pintado, han restaurado la Medina y la Casbah. A mí me gustaba más decadente, cayéndose las paredes, sucia, llena de basuras, llena de pobres. Yo estoy pensando en personas concretas que si estuviéramos off lo diría, que son nostálgicas del Tánger decadente de la época de Hassan II y a las que les fastidia que la ciudad ahora pues haya repintado, restaurado, haya gente bien, chicos y chicas muy guapos y muy bien vestidos, porque entre otras cosas, como tú has dicho, ya no pueden comprar sexo por 5 euros, probablemente. Eso es lo que le fastidia a alguno que otro. Que lo que fastidia a uno que otro. Eso lo podemos sintetizar en una anécdota con una diseñadora de moda española, también fotógrafa conocidilla, que hace como 12 años fue a Tánger, que era cuando empezaba todo el movimiento de resurgimiento de la ciudad realmente, cuando se empezaba a notar. El movimiento empezó antes. Y que dijo que no iba a volver más a Tánger porque ya no podía hacer las mismas fotos, porque los niños ya no era tan fácil encontrar niños con la mirada perdida. Y yo dije, afortunadamente. Esa manía absolutamente colonial y neocolonial de querer que todo lo que está al sur del estrecho viva en la miseria y en la estrechez. Pues no, tú lo has dicho, una de las cosas que tiene Marruecos, el Marruecos contemporáneo, es la emergencia de una clase media. Nosotros, yo al menos, soy hijo de la clase media y yo querría ver clases medias en todo el mundo, porque la clase media es la clase ilustrada, la clase media son la clase ilustrada, las clases cultas, las clases democráticas, las que no quieren la guerra. En fin, ojalá todo el mundo estuviera lleno de clases medias. Yo quiero hacer un pequeño homenaje a las que para mí son las dos grandes libreras de Tánger. Nuestra queridísima Rachel Muyal, cuando salió la primera edición de esta colección de cuentos míos, en 1994, le enseñé un ejemplar y me dijo, en su próximo viaje, me trataba de usted todavía entonces, en su próximo viaje de Madrid a Tánger, tráigame 10 ejemplares. Los llevé, me dijo cuánto es, me lo pagó y volvió a pedirme que le llevara más. Y la actual librera de Tánger, para mí y para la mayor parte de la gente, se llama Stéphanie Go. Tiene una preciosa librería que se llama Le Sansolit, exactamente igual. Alberto, tráeme 20 ejemplares de la última edición. Llego, se los pongo encima de la mesa, me los paga y me voy con el dinerito en el bolsillo. Dos libreras que han apostado por los libros de Farid, por los libros de Javier, por los míos, y a las que les estoy muy agradecido, porque es bonito ver en Tánger libros de uno cuando uno escribe con amor a esa ciudad. Quiero hacer un apunte y preguntaros también por eso, justamente Alberto. ¿No es eso también, no encierra una cierta anomalía que tenga el autor que acabar yendo en el equipaje de cabina con los libros? ¿Qué pasa en Tánger con los libros? Es una anomalía que tendría que arreglar la Embajada de España con el Ministerio de Cultura de Marruecos. Con Francia hay un acuerdo de importación, exportación de libros. No sé si lo hay con Italia o no, pero con España no lo hay. No se ha llegado a un acuerdo, llevamos un montón de años así, y un distribuidor de libros español no puede llevar libros a Marruecos. Un librero marroquí
o una librera no puede encargarle libros a un distribuidor español. Se quedan en la aduana. Seguro, se quedan en la aduana. A no ser que sean libros, como en el caso cuando yo fui director del Cervantes en Rabat, que sean libros para una institución y que vayan directamente a esa institución. Libros de lengua española para el Cervantes, ¿no? Pero libros para una librería, hay que pasarlos en la maleta. Hay que pasarlos en la maleta y lo sabemos muy bien Farid, Javier y yo, que hemos ido cargados de libros más de una vez y seguimos yendo. Contrabando literario. Que se arreglará alguna vez, kilos A. Pero bueno, también tiene su coña y el miedo a que el tipo del aeropuerto te quite los libros, ¿no? Pero esto habría que superarlo, habría que corregirlo. Farid, hacías con la cabeza que querías Claro. intervenir. Es contrabando literario de manual, extraperlo, que Marruecos lo consiente y que España es torpe en este sentido y nos llevamos peleando muchísimo tiempo. Francia no es que tenga un acuerdo, Francia lo que tiene una trampa, a variar, que bueno, pasa más de una vez con ellos, ¿no? Todo viene de una torpeza arancelaria de la Unión Europea que en un momento dado marca cómo debería ser el tráfico de libros entre la Unión Europea y Marruecos. Y claro, en Marruecos, tanto los libros como lo que la fiscalización de la actividad cultural por parte de un escritor o de un conferenciante tiende a cero, o sea, un 0% de impuestos, etc. Y ahí Europa lo que hizo fue aplicar una serie de aranceles que implicaban proteger su mercado, que no entiendo yo muy bien el para qué, pero sobre todo lo que impedían era que hubiera un flujo de libros que llegaran hacia Marruecos. Y Francia hizo una trampa haciendo un acuerdo justo en el momento en que se aprobaba todo ese planteamiento arancelario europeo y consiguiendo ellos, digamos, una cierta ventaja. De tal manera, que es el ejemplo que pongo siempre, un tangerino que puede leer en un montón de idiomas de la misma manera, con la misma naturalidad, lo que quiere leerse el último libro de Murakami. Vale, pues de la misma editorial te lo pueden encontrar, ese tangerino se lo puede encontrar en árabe, en francés, en inglés y en español. En francés se lo va a encontrar más fácil, en árabe y en inglés un poquito más difícil y en español bastante complicado porque salvo que alguien lo lleve en mano. Ahora bien, el tema es que con esa trampa tú lo que tienes es que en árabe y en inglés ese libro lo mismo te cuesta 15 euros, el libro en francés lo mismo te cuesta 12 y hablamos de la misma edición, misma editorial, mismo todo. Y en español, si sigues todos los trámites legales para hacerlo llegar, lo mismo te cuesta 28. Entonces tú, como tangerino, que lees y que puedes leer en diferentes idiomas y que encima tienes la facilidad de tener parte de las 4 culturas, al final no te vas a comprar el de 28. Puede que en vez del de 12 te compres el de 15 como un acto de rebelión, pero el de 28 no te lo compras. Entonces, teniendo 4 millones de lectores potenciales en Marruecos, no llega el libro en español. Y para mí el momento más doloroso fue cuando fui coordinador del pabellón español como invitado de honor en el Salón del Libro y de la Edición de Casablanca en aquella época, ahora se estaba volviendo a hacer en Rabat, y que llevamos libros en español pero ninguno a la venta. Vino gente de todo Marruecos porque creían que siendo España el país invitado de honor podrían comprar, por ejemplo, el último libro de Almudena Grandes, que esto fue un caso real de una señora que vino desde más allá de Marrakech solo para comprar el último de Almudena Grandes. Y se encontró que, por decisión, porque yo conseguí un espacio, y Marruecos me puso toda la facilidad del mundo, pero por decisión de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, se rechazó un espacio que yo había conseguido gratis de 200 metros cuadrados para que las editoriales españolas se pudieran poner a vender libros sin que tuvieran ningún tipo de coste, más allá del traslado y tal, pero no desde luego de alquiler de pabellón. Entonces, claro, si no apostamos porque hay 4 millones de lectores potenciales porque creemos que en Marruecos no se lee. Entonces, claro, todo viene de un estereotipo. O sea, no es tanto aplicar que haya un distribuidor que vaya, que también, pero es que antes hay que convencer a las editoriales españolas que ahí tienen un mercado. Y ahí estamos todavía con el planteamiento ese de
ni siquiera es del privilegio, con perdón, pero en esa diferencia entre el español y el españolito, el planteamiento este de nuevo rico, en el que uno niega que gracias a gente maravillosa como Dora Bacaicoa, como Eduardo Teclen, como Trina Mercader, etcétera, etcétera, ahí había una cultura en español que sobrevivía. Y sobrevivía también porque había otra cultura española previa que no era una cultura impuesta como la francesa. Y que todo eso viene de diáspora tras diáspora, por motivo de persecución religiosa y sobre todo política, lleva habiendo españoles cruzando el estrecho en patera para poder tener una vida en Marruecos desde hace muchos siglos. De acuerdo con los dos. Sin la menor duda, la pasividad de las autoridades españolas, diplomáticas allí, cultura o exteriores aquí, en esa materia, en la materia de la exportación de libros españoles a Marruecos. Sí, habrá leyes, habrá tal, la Unión Europea, pero todos sabemos que en Marruecos se resuelven muchas cosas por la puerta de atrás. Sí, si los franceses han encontrado un truquillo, no sé por qué no lo encuentran los españoles. Y tengo que decir una cosa que está vinculado con lo que acabas de decir. En el resurgir actual del interés español por Tánger y por Marruecos, es fruto del trabajo de un montón de individualidades españolas. Aquí estamos 4, pero son 400 escritores, empresarios particulares, trabajadores autónomos, funcionarios a título privado, directores de Cervantes, bibliotecarias, que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario en estos 25 últimos años por hablar de Tánger en España y por llevar a Tánger la realidad española contemporánea, con poco o nulo apoyo de las autoridades nacionales españolas, que con poco o nulo apoyo. Sí, un director de Cervantes te acoge, vale, bien, a título privado. Una bibliotecaria te acoge a título privado. Pero bueno, salvo esa excepción que ha contado ahora Farid de la Salón del Libro de Casablanca, ¿no? O sea, y aún así semi-frustrada, una sola intervención desde Cultura España, Dirección General de Cultura y del Libro, como se llame, una sola intervención en 25 años para promocionar el libro español en Marruecos. Por el amor de Dios, que estamos muy solos, y es esa imagen de nosotros 4 en un vuelo de Ryanair con un trolley así de chiquitito que está ocupado en 3/4 partes por libros en castellano que llevamos a las librerías de Tánger, no para hacer negocio, porque no hacemos negocio ninguno, y lo cual nos deja escasísimo espacio en el trolley para los gallumbos y el cepillo de dientes. Esto es, y así estamos cruzando el estrecho decenas de españoles a título individual en este siglo XXI. Y acongojados cuando luego llega el control de seguridad por si nos los van a requisar encima los libros. No es... Sí, afortunadamente son tolerantes. Sí. Yo no he tenido ningún incidente. Pero mira, a veces extrañan. Y el aduanero marroquí te dice, uy, ¿qué hace usted llevando libros aquí? Entonces te dice, para amigos. Y te mira como extrañado, diciendo, pudiendo traer otras cosas más rentables, como trae usted libros. Pero bueno, te dejan pasar. A mí 3 veces en la aduana lo que me han dado ha sido las gracias. Y eso define mucho. Volviendo al libro y de esta tercera edición de Cócteles Tangerinos, una pregunta yo creo que obligatoria al autor, Alberto, y que te la habrán hecho yo creo que ya al menos una decena de veces, es si habrá una nueva edición, si habrá una cuarta edición, porque vemos que Tánger, esto hace un fresco de la ciudad de hoy y de ayer, de antier, y que Alberto y Tánger siguen unidos porque Alberto frecuenta la ciudad prácticamente cada mes y habrá, porque sigue habiendo personajes nuevos que sí. En algún momento, no sé si en el libro lo menciono, creo que sí. En algún momento he dicho que no, que ya se acabó. Pero en la presentación en Madrid con nuestro amigo Mohamed Morabet,
me hizo decir que sí, que habría más. Bueno, nunca se sabe. También Javier ha dicho que ya ha terminado su época tangerina y a lo mejor dentro de 7 años le sale escribir otra cosita tangerina. Yo de momento voy a parar en cuanto a mí, pero puedo anunciar aquí que mi editor, una pequeñísima editorial que curiosamente se llama Casba, y que me ha mimado mucho, me ha pedido que lo ayude a llevar adelante una colección dedicada a Tánger, una colección de libros tangerinos, en la que haremos sobre todo reediciones de libros ya descatalogados, que están en mi biblioteca, y voy a ver cómo vamos haciendo. Es decir, que voy a seguir trabajando en cuestiones de libros relacionadas con Tánger, pero mías, no creo, de momento no. De momento no. Ya el mero hecho de enterrar a Isaac Toledano en este libro, en el cementerio de la calle Portugal, ya es un dato importante. Es cierto que Bertrán Llauradó no se ha muerto todavía. Pues podría haber algo. Podría haber más cuentos, o algún día, si yo fuese aplicado y no fuese, como dice Javier Valenzuela, un hombre esencialmente perezoso, quizá podría quitarme esa pereza, sacudírmela y ponerme a escribir una novela. Y sí querría, si yo escribo una novela, sí querría, no que fuera una novela tangerina, pero que Tánger apareciera por ahí en algún momento, ¿no? Es más, tengo en la cabeza una historia desde hace años, pero bueno, el problema es ese, que Javier tiene razón, soy muy perezoso. Decía un común amigo de Javier y mío, Tomás Alcoberro, me decía hace unos meses, me decía que los periodistas somos perezosos. Yo le preguntaba a él, ¿por qué, Tomás, no has hecho unas memorias de Beirut o una novela? Y, soy perezoso como la mayoría de periodistas. Cuando tengo el plazo encima de una crónica, de un artículo que tengo que entregar en unas horas, un día, ahí me aplico, y en un terreno corto de las 800, 1000 palabras, y de hecho mis libros son recopilaciones de artículos, pero meterme en una novela o en un ensayo no puedo, va contra mi naturaleza. Y hay gente que, bueno, esto es como las distancias en el atletismo, ¿no, Javier? Yo ahora estoy arrancando otra novela, sería mi sexta, que no pasa en Tánger, pasa en Málaga, transcurre en Málaga, que es una ciudad, Farida Alberto, muy hermana de Tánger. Sí, sí. Fue fundada por los fenicios, puerto mediterráneo, abierto, la luz del estrecho, la luz es la misma en Málaga que en Tánger, la luz del estrecho. Y es un trabajo duro, Antonio. Yo sé que tengo para un año de trabajo, de estar aquí sentado, y en el cual la gente te pregunta, ¿y qué estás haciendo? Y dices, escribir una novela. Y la gente te mira como si fuera un pretexto que tú das para no acudir a actos sociales, o irte a bañar a la playa, o estar en una fiesta. Y es un trabajo muy duro, solitario. Y no tampoco es como el periodismo, porque el periodismo, Antonio, es satisfacción inmediata. Si yo escribo un artículo para mi periódico, al día siguiente lo veo publicado. Satisfacción inmediata. La novela, dices, oh, tú saldrás dentro de un año, 2 años. A lo mejor ya me he muerto, ¿no? Y, bueno, es un trabajo duro. Y yo admiro mucho, me ha costado mucho meterme en la novela, y admiro mucho a los novelistas, ¿eh? Porque es un trago triste y solitario y duro. ¿Querías decir, Farid, también? Yo en tanto a cócteles tangerinos, es que tengo una apreciación, no sé, insolente quizá. Para mí no es primera edición, segunda edición, tercera edición. No. Este libro es una mezquita de Córdoba. Tiene su primera fase, luego tiene una ampliación, que es la segunda fase, luego ya tiene la tercera ampliación, que es la tercera fase, y mientras sigan llegando feligreses, que son esos personas que tangerinos que van por la calle, la mezquita pues necesitará más espacio para rezar, ¿no? Sí, no, lo cierto, es verdad que no son ediciones, porque es cierto. De la supuesta primera edición hubo 2 ediciones, una que financié yo y otra que financió el Hotel Minsa. De la supuesta segunda edición hubo 2 ediciones que hizo la misma editorial. Y de esta, de la que estamos hablando hoy, esta tarde he quedado con mi editor para que me dé unos cuantos ejemplares que necesito ya de la segunda edición de esta tercera edición, es decir, que es un lío tremendo. Y en esta segunda edición sí va a poner aquí en
en la esquinita de aquí abajo va a poner un 2 con un punto y una voladita, para que se vea que es segunda de esta edición. Y sí va a estar Javier en el índice y va a estar mejor que esta que tenemos entre las manos ahora, porque un amigo nuestro granadino, hermano de un gran escritor tangerino, bueno, él también es tangerino, hermano de Antonio Lozano, Carlos Venceslao Lozano, que es corrector y traductor, leyó este librito y detectó como 15 o 20 ratas que ya no van a estar en esta siguiente edición. Y también yo detecté Maniática, que es algunos problemas que no me gustaban de maquetación. Detecté lo que en maquetación se llaman huérfanas viudas, que son líneas que quedan volando solas, y detecté en algunas zonas del libro que están justificados los textos. Al principio de los cuentos hay unos textos aparte, en letra más pequeña. Habían justificado derecha e izquierda, de forma que en algunas líneas quedaban lo que se llama en tipografía calvas o blancos. Y todo eso he pedido que lo arreglen, o sea que por lo menos más bonito y sin erratas va a estar. Oye, pues te ocurre una idea, como hay que dejarlo todo abierto, ¿no? La vida sigue para una posible cuarta entrega, llamémosle así, de los cuentos, que es si reabren el Dins Bar. Si reabren, nos citamos, si reabren el Dins Bar, tienes que hacer una cuarta entrega con relatos que transcurran en el nuevo Dins Bar. Sobre el DINS estuve pensando ayer porque alguien me habló de este libro que os voy a mostrar. Se llama Papá Espía y es de Jimmy Barnes Marañón. Y me dijo alguien que en la página 181 hablaban de Tánger, y me compré el libro por 5 euros en el libro. Y hablan de un bar en los años 40. El autor habla de un bar que se llama Charlie's Bar, pero tal y como lo describe y describe al propietario, no es Charlie's Bar, es Dean's Bar. Tengo escrito, tengo copiado el texto y un día de estos publicaré algo en mi Facebook relacionando el Charlie's Bar de este libro con el Dean's Bar que todos queremos resucitar y que unos amigos nuestros, no se puede decir el nombre, tienen registrado el nombre. Es decir, nadie va a poder poner un Dean's Bar en Tánger si no somos nosotros y nuestros amigos, porque el nombre está registrado. Hay un momento, en la página 270 del libro, y leo literalmente, en Cocktail Deans, el primer párrafo de Cocktail Deans dice lo siguiente: tras varios años en Tánger, el contrabandista de relojes Pedro Juanes se asoció con los hoteleros Farida Canario y Jürgen Leinen, el escritor Javier Valenzuela, que me suena, y el gestor cultural Farid Osman Ventría Ramos, y el galerista Alfonso Fuentes para comprar y reinaugurar el Diens Bar. O sea que esto ya está aquí anticipado, ¿eh? Ya está anticipado. Literatura, realidad, literatura, quién sabe todo. Están, no sé si son todos los que están, pero están desde luego todos los que son en Tánger en el libro. Te quiero preguntar por qué en una cuestión meramente formal, bueno, que es el sello de todos los cócteles, desde la edición del 94 la edición o la primera entrega, los cimientos del libro hasta ahora ya con 3 plantas. ¿Por qué, de qué te mueve para retratar, para reflejar, además casi siempre benévolamente, hay pocos personajes maltratados de los que existen en la realidad, de llevarlos, de dejar testimonio de su existencia en tus cócteles, Alberto? Porque es una forma de hacer los cómplices de las historias que escribo. Lo mismo que comentaba antes Javier, que hizo conmigo en sus novelas tangerinas, es los llamados cameos, ¿no? Y bueno, pues es un guiño, es como un pequeño obsequio que le haces a la amiga o al amigo para hacerlo inmortal dentro de un texto que nosotros nos moriremos, pero el texto seguirá ahí. Es un guiño, es un guiño cómplice, si bien es cierto que uno después piensa, uno que soy yo, piensa que muchas lectoras o lectores de estos cuentos míos, al llegar a determinados cuentos del final, en donde cito a muchas personas que son reales, no van a saber que son reales. No se van a enterar de que esa gente es de verdad, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Muy bien, porque es cierto que efectivamente se mezclan personajes reales con no reales,
y algunos que son sus nombres, pero intuimos que no son realmente son ellos, y otros bueno, y otros que están vivos hoy con los personajes del pasado. Hay una mezcla que de alguna manera también pretende, digamos, confundir. ¿Cuál es en ese sentido la intención, Alberto? No, únicamente yo creo que los que escribimos cosas de Tánger con el sentimiento de la tranquilidad que nos da querer mucho esa ciudad y divertirnos mucho en esa ciudad, no hay una intención oculta ni no oculta, es únicamente retratar lo que nos pasa cada día y después de que nos ha pasado, pues recrearlo por escrito de una forma que sea creíble. Y eso de mezclar gente que está y que no está, es que es mentira, es que los que no están, están, y los que están, no están. Tánger, Tánger, Tánger es muy complicada. Es una ciudad de personajes. No solo personajes vivos, los existentes, los de carne y hueso, y los personajes literarios que se han ido creando. Juanita Narboni. Y esa es la maravilla de la ciudad, que no sabes, que no sabe quiénes son de carne y hueso y quiénes son literarios. Juanita Narboni tiene una tienda donde tú y yo nos hemos comprado chaquetas. Sí. Ahí está Juanita Narboni detrás del mostrador. Totalmente. Me mandó recuerdos para ti, por cierto. En el último salto. Podéis concretar si queréis para el lector que no sepa de dónde estamos hablando, de qué parte de la ciudad o qué negocio. Hay una tienda en la calle Siaguín, pegada a la antigua iglesia, que se llama Novedades Alcalá. S.A. Sociedad Anónima, Novedades Alcalá, Sociedad Anónima, tejidos y no sé qué. Y ahí venden pues chaquetas y polos y camisas y calcetines. Y la señora que regenta esa tienda da al personaje de Ángel Vázquez. Muy bien, bueno, pues no quiero en esta mañana de sábado aquí robaros más tiempo, que es un día de más significado, que seguro que tendréis hoy planes. Hablaba Alberto antes de la reunión con su editor. Y yo solo lo que quiero es agradeceros brindar sin cóctel aquí, que eso ha sido un error por mi parte. Tendríamos que haber una de las magníficas recetas que hay aquí, haberlo tenido aquí presente por lo menos. Pero lo que hacemos es que nos emplazamos al siguiente. No sé si podremos estar en Ceuta, pero aprovecha, Alberto, para hacer publicidad de las próximas citas de la tournée. Hago un inciso. Sí, perdón. Cóctel no, pero lo que hay aquí es café de Colombia. Aquí, como guiño al de Pereira. Alberto, que es sangre colombiana. Yo escribí un libro. Escribí un libro hace años que se llama Sabores Colombianos, precisamente, sí. Efectivamente. Bueno, pues eso, daros las gracias, quería daros las gracias de nuevo por haber estado Gracias aquí. a ti siempre. Hemos disfrutado mucho y que hasta pronto, y que mucha larga vida a esta tercera entrega de un edificio que seguramente que si no es a través de un nuevo cóctel tangerino, nuevos cócteles tangerinos serán otra forma de artículo o de una novela que sabemos que está ahí pendiente. Por cierto, Alberto, aprovecho, una guía como tal de Tánger, ¿no lo has pensado? No, hay una muy buena de uno de los hermanos Roca que viven en Alicante, no sé si es Juan Ramón Roca o hay una muy buena guía de Tánger, pero le falta un tout petit detalle, y es que no cita los bares. No sé por qué. ¿No lo tienes? Como si no hubiera bares en Tánger, ¿no? Cita los restaurantes, los hoteles. Es una guía muy buena, insisto, muy buena. Y la va renovando el autor de vez en cuando. Es una buena guía de Tánger, pero quizá habría que hacer una específica de bares de Tánger, porque como decíamos antes, cierran bares, pero abren bares. Y últimamente hay una especie de pugna muy divertida entre los nuevos bares y algunos no tan nuevos por a ver quién pone más y mejores tapas. Es verdaderamente abrumador la cantidad de alimentos que le ponen a uno cuando pide una cerveza. La verdad que eso lo tienes ahí, el editor esta tarde, ya tienes la idea, una guía gastronómica, una guía de ocio, una guía nocturna. Yo creo que tienes ahí trabajo para los siguientes meses. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Yo creo que también ese tema, Farid y Javier, lo podríamos hablar en otra ocasión. Esos cambios, ese bulevar, ese eje nocturno, esa corniche, que efectivamente yo creo que todos los que vamos a Tánger a menudo hemos percibido que que la ciudad está cambiando por ahí, ¿no? Y que tiene mucho más atractivo que el que tenía probablemente hace 10 o 15 años, ¿no? Y también eso seguro que será materia de... Has mencionado ahora el Boulevard, mira qué libro tengo encima de la mesa ahora. Es una historia del desarrollo urbano del Boulevard Pasteur, de Isaac Asayak. Es un librito muy interesante y con muchas fotos, con mucha documentación gráfica de cómo fue naciendo el Boulevard, ¿no? Bueno, se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero hay que poner punto y final, desgraciadamente, a este interesantísimo coloquio sobre cócteles tangerinos en frontera abierta. Farid, Javier, Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes, los espectadores, espero que hayan también disfrutado como yo. Hasta muy pronto.